Muy buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Estamos aquí un jueves más, complacido con Dios, con la vida que nos da la oportunidad de estar junto a ustedes en esta hora, en este espacio, en este programa tan especial desde la voz de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, primera emisora radiocultural rumbo a sus 55 años ya, IFA 106.9, 102.7, una emisora que tiene doble banda y doble transmisión. Qué privilegio para nosotros es estar aquí con ustedes compartiendo tantas informaciones sobre lo que es el autismo, sobre lo que es la discapacidad y sobre todo sobre lo que es la salud mental. Un tema tan importante y que está en la palestra en nuestra República Dominicana. No podemos empezar este programa sin agradecer a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí, agradecerle al Ministerio de Defensa, al director de la emisora, el capitán de navío de la Armada Dominicana, director general Hugo Goicoechea Franco, quien por casi 2 años nos ha cedido este espacio y que ha contribuido a través de estas frecuencias con lo que es la psicoeducación del pueblo dominicano. Nosotros sabemos que son muchos los compromisos que tiene hoy en día el Estado dominicano con la población. Nosotros entendemos que parte de este compromiso es una educación continua y no hay una mejor manera de ver esto realizarse que la psicoeducación en radio, que es algo que aparentemente se ve mucho, pero no es que abunde. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de psicología y de salud mental y otra cosa es hablar las cosas como son, con objetividad, con peso científico. Nosotros tenemos varios temas para esta noche que quisiéramos desarrollar. No sin antes recordarle a todos nuestros radioescuchas y a todas las personas que están viendo este programa a través de la página de IFA1000.do, que pueden verme a mí, al licenciado Rafael Soto. Queremos agradecer también al licenciado Manuel Cordero, quien está en la bobina esta noche ahí en los controles. Sin él esta transmisión no sería posible. Cabe también recordar que estamos presentes en lo que es el YouTube y en el Instagram de La Voz del Autismo RD. Nos pueden buscar y este programa mayormente los lunes o los martes se sube al canal y es un referente para cualquier consulta en un futuro, porque valga la cuña y valga también destacar, nosotros hacemos un trabajo de calidad. Nosotros venimos aquí a compartir experiencia, opiniones, informaciones, todo lo que tenga que ver con la discapacidad aquí en el mundo, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la discapacidad es mundial. No es solamente un tema que nos compete a los dominicanos, pero las cosas cambian cuando tenemos un familiar, cuando tenemos a alguien que está dentro del autismo, que está dentro de cualquier cuadro de salud mental. Entonces ahí nosotros tenemos que intervenir. También es bueno darle los números de la cabina a todas las personas que nos están escuchando. 809-200-3141. Nos pueden llamar, nos pueden preguntar, hacer su comentario acerca de cómo ven la salud mental en el país. Como bien le dije, tenemos muchos temas. Queremos mandarle un abrazo y un saludo a nuestra mesa de trabajo, que esta noche no podrá estar aquí por diferentes compromisos, porque son mujeres que están muy ocupadas. A la licenciada Marix Sabotier, a la doctora María Pereira, que está en Punta Cana, a la licenciada también Rita Hernández, quien es parte de esta mesa y que siempre nos acompaña aquí. Nosotros somos padres responsables, a veces traemos nuestros hijos porque a veces no tenemos con quién dejarlos, pero a veces las cosas se complican y no podemos andar con todos esos muchachos al hombro. Pero está aquí la intención y esta noche tenemos también un invitado especial que nos va a estar dando unas pinceladas sobre lo que es el derecho de las personas con salud mental en temas penales. Como parte de la programación, nosotros tenemos un compromiso con la comunidad que está dentro del autismo, con las familias TEA. Nosotros queremos felicitar a todas esas familias que siempre cumplen con colaborar, con estar en los grupos de apoyo, a todas esas personas que son parte de la comunidad dominicana, a Sofía La Chapelle, a Marixa, a toda esa gente que a través de su programa, su podcast, a todas esas personas que a través de su programa y de su información le logran llevar a la persona noticias de interés y de primera mano y sobre todo psicoeducar, porque el autismo y la discapacidad no son temas solamente de nosotros quedarnos en hablar lo mismo, en decir que mi hijo no hace esto, que mi hijo no habla. No, nosotros tenemos que educarnos también. Es uno de las primeras, de los primeros requisitos que como familias
tenemos que hacer, educarnos sobre la discapacidad de nuestro hijo o de nuestro familiar, saber qué tipo de discapacidad tiene, cómo se puede abordar, cómo se puede trabajar. Pero también nosotros nos debemos a ese pueblo dominicano y nosotros somos conscientes de que hay una gran parte de la población que lamentablemente no tiene todos los accesos a lo que son los servicios de salud mental. Entonces, hacia esa gran parte también nosotros estamos dirigidos como programa. Nosotros estamos aquí para enseñar, para educar, para dar esa esperanza en esos tiempos difíciles que a veces una persona, un familiar o un grupo tiene cuando reciben un diagnóstico, porque un diagnóstico está considerado entre una de las noticias más impresionantes que puede tener una persona en su vida. Puede ser un diagnóstico positivo, pero también puede ser un diagnóstico negativo. En el caso del autismo y de las enfermedades mentales, nosotros sabemos que como profesionales de la salud tenemos que manejarnos con mucho criterio y con mucha empatía hacia las personas que nos dirigimos. Tenemos que entender que son personas que tienen sentimientos, que cuando una persona nos lleva a un familiar al consulta o una persona va a consulta es porque realmente requiere ayuda. Entonces, esa manera de nosotros comunicarle ese cuadro mental, ese problema mental que en algún momento puede estar presentando, también tiene que ver mucho en la forma en que esa persona o ese grupo familiar maneja la situación. En el caso del autismo, nosotros siempre hablamos de lo importante que es ser empático. De lo importante que es ser empático, ¿por qué? Porque nosotros nos formamos en una de las ciencias más humanistas que existe, que es la psicología. Y como psicólogos que somos y personas que hacemos un juramento hipocrático ante Dios y el mundo de servir a la comunidad y a la sociedad y a las personas que son más desposeídas y que en algunos casos incluso son presas de su propia cabeza, como en el caso de la salud mental, nosotros tenemos que tener ese componente humano, ponerlo en el lugar, en la empatía, y hacer que la persona entienda que nosotros no estamos etiquetando ni tampoco poniendo una ficha que vaya a traer una desgracia o penurias a la familia. Simplemente son criterios que a veces se dan bajo el amparo de las ciencias y de pruebas psicológicas. Entonces, lamentablemente, si el niño o la persona está dentro del cuadro, se tiene que diagnosticar. Eso le abre un abanico de oportunidades en el país. Están las terapias públicas, están las terapias privadas, pero lo importante es siempre de tener un diagnóstico y también de cómo el psicólogo lo hace llegar. La salud mental es muy importante en nuestro país y nosotros no podemos descuidarnos de ella. ¿Por qué lo digo? Porque todos los que estamos aquí, todos los que somos personas, todos los que somos seres vivos con conciencia, con inteligencia y con razonamiento y discernimiento, hemos tenido casos, hemos perdido personas, hemos conocido a alguien en el barrio que murió, o que se le tiró arriba un carro, o que le tiró una piedra al otro y el otro le respondió. Siempre todos conocemos algún cuento, alguna historia de una persona que tuvo un episodio de salud mental, o como dicen, el loco del barrio, porque también nosotros tenemos que debernos a la fidelidad y a la credibilidad de los criterios. La gente mayormente no entiende lo que son personas que tienen limitaciones mentales o que son vulnerables mentales. Simplemente le etiquetan de loco, dicen es un loco, es un loquito, porque realmente nosotros tenemos que entender que aunque algunas personas tengan la posibilidad de estudiar y de adquirir esos criterios y esos conocimientos para designar con los conceptos correctos a la persona, también hay personas que no. La voz popular, la persona común, simplemente dice el loquito del barrio, el loco del barrio, el raro del barrio. Entonces nosotros tenemos que tener siempre ese grado de concientización, de hablar con la comunidad, de hablar con los vecinos, de explicarles nuestra situación, de involucrarlos, porque vuelvo y le digo, la salud mental es algo que nos compete a todos. Y hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. ¿Cuántas personas no hemos conocido que gozan de una buena salud mental y de un momento a otro se desaparecen? Y cuando aparecen de mejorado. O te dice la familia, pero tú no supiste que lo que le pasó a fulano le pasó una crisis y no se volvió a recuperar, tuvo una pérdida. ¿Por qué? Porque todo puede desencadenar una crisis mental. En el caso cuando ya existe un diagnóstico previo, como en el caso de la esquizofrenia, como en el caso del autismo, cuando las personas o los familiares han recurrido a un psiquiatra, al médico, o la pediatra le dio la luz de alerta, porque en muchos casos, cuando es en el caso del autismo, muchos pediatras ya tienen el conocimiento previo de cómo se puede realizar a través de un cuasi diagnóstico al ojo por ciento,
y le dicen a la persona, mira, yo creo que tu hijo tienes que llevarlo a un psicólogo para que lo evalúe porque presenta algunos rasgos de autismo. Puede que tenga un atraso en el habla, que es mayormente en el que todas las personas se basan, un retraso en la manera en que procesa las cosas, los mandatos que se le dan, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener el ojo visor desde pequeño. Y si logramos un diagnóstico, tenemos un compromiso con la comunidad para que la comunidad entienda de qué estamos hablando. De que tenemos una persona con ciertas limitaciones que tiene que ameritar otro trato. Nosotros siempre hemos hablado, yo, el licenciado Rafael Soto, pueden buscarlo en cualquiera de mis entrevistas o de las cosas que siempre opino en lo que es la salud mental, en diferentes medios, de que la salud mental es una de las piedras angulares de las sociedades modernas. Ninguna sociedad moderna se puede desarrollar en plenitud si no tiene una buena higiene y salud mental. La salud mental abarca muchas cosas, no solamente abarcan lo típico diagnóstico, consulta por depresión, abarcan muchísimas cosas, ecosistemas sociales, manera de vivir, prever. Una de las primeras normas que existe dentro de la medicina moderna y dentro de la salud, de la psicología de la misma salud, es la prevención. La prevención es la primera defensa que tiene el Estado y que tiene la comunidad para defenderse, para precaverse, para prevenir esas situaciones que a veces pueden ser desagradables. A nivel nacional, nosotros tenemos varias noticias de índole de salud mental. Nosotros creamos siempre un contenido que esté de acorde con lo que son las normas y con lo que son también las buenas costumbres, pero también nosotros nos debemos a la verdad. Nosotros tenemos una situación en nuestro país que mes tras mes nosotros vemos que muchísimas tasas de suicidio y también de violencia incrementan. Entonces son cosas que no están dentro del orden público a nivel de que sean asuntos de la policía, que sean asuntos de los militares, que sean asuntos de migración. No, es un problema de salud mental. Una persona que le caiga pedrada a un vidrio en la 27 de febrero, o como a cada rato hacen, que tiran desechos por los túneles, cuando tú vas pasando con tu carro y viene una persona con una limitación, o una limitación, como le dirían vulgarmente, una persona con cierto signo de demencia, ya sea por abuso de sustancia, por alcohol o por lo que sea, porque no tenemos un diagnóstico a mano para nosotros decir al ojo avisor que tiene esa persona, pero evidentemente está en la calle en una situación a veces deplorable, entonces vienen y te meten una pedrada, vienen y te meten un palo, te rompen el carro, entonces tú no sabes cómo responder, a dónde voy, quién me defiende, será el Chapulín Colorado, será el Espíritu Santo. Entonces tampoco podemos abusar porque son personas que entendemos que son vulnerables. Pero ante todas estas crisis que nosotros hemos visto y que seguimos viendo y que a veces uno quisiera como decir, no, es que yo no nos vamos a referir a eso, son inevitables. ¿Por qué? Porque es a través de estos espacios donde se crea la psicoeducación, donde el vecino entiende que si tiene una persona cercana a él que tenga una esquizofrenia, que tenga signos de abuso de sustancia, tiene que buscar ayuda, tiene que reunirse con los demás familiares y tiene que buscarle una solución porque eso puede terminar en detonantes. Los más recientes casos que tenemos, hoy tuvimos 2 casos en Cotuí de personas que lamentablemente ya no están en este plano, que tomaron la decisión de suicidarse, de envenenarse o de ahorcarse. Entonces vemos el caso del joven que tuvimos ayer en Naco también, que tuvo un ataque múltiple a diferentes personas, donde una persona muy cercana al expresidente Hipólito Mejía también resultó muerta. Entonces, ¿cómo nosotros obviamos esa realidad? Yo como psicólogo clínico no puedo obviarla, pero también como padre de un niño que está dentro del autismo, como también las demás personas que tenemos familiares que están dentro de alguna discapacidad, siempre tenemos esa voz de alerta. ¿Qué pasa cuando mi hijo crece? ¿Qué pasa cuando mi hijo es un adulto? ¿Qué tipo de prevención o qué tipo de mecanismo me da a mí la sociedad, me da el Estado, me da la comunidad para yo poder cuidar o tener a mi hijo en un entorno seguro? Yo le puedo decir que como profesional de la salud y como padre y como ser humano, como dominicano, que Dios me ha dado la oportunidad de yo vivir muchas situaciones, de ver muchas cosas, a veces no tan agradables,
y por el temple que me dio para saber manejar y llevar a esas personas que a veces tienen tanta oscuridad en su vida hacia un mundo de luz. Nosotros los psicólogos, los psiquiatras, los médicos en general, nosotros tenemos un llamado de Dios. Aunque usted no sea creyente, aunque usted sea ateo, aunque usted sea científico, usted se debe a la humanidad de la persona. Y si bien es cierto que ese joven ayer cometió un delito que está tipificado como penal dentro del código, también es cierto que él tiene una condición de salud mental. Entonces nosotros sabemos como psicólogos, sabemos como padres, como familiares y amigos que la ley, nosotros tenemos una ley que los protege. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? ¿Va preso? ¿No va preso? ¿Lo van a llevar? ¿A qué reformatorio lo van a llevar? Si va a ser cárcel, si va a ser un reformatorio, ¿dónde lo van a meter? En el psiquiátrico del 28, ahí, en el que teníamos, antiguo 28, que ya está, la última vez que lo vi, hace muchos años, estaba remodelado, incluso tenía un área de teatro, donde se procesan ese tipo de casos, porque no tampoco es una persona desconocida, no es una persona que viene de Guachupita, no es una persona que viene de los Guaricanos, es una persona que su papá, su abuela, son personas reconocidas en los medios, como cualquier otra persona. Pudo haber sido mi caso, el caso de cualquiera. ¿Por qué? Porque los temas de salud mental nos abarcan a todos y todos tenemos familia dentro del mundo de la salud mental. Entonces, para esta pregunta que yo me hago, yo esta noche tengo una intervención de un profesional muy destacado en lo que es la defensoría y los derechos de las personas con discapacidad, que es el doctor Joel Enríquez. Amigo de nosotros, de esta cabina, de Cordero, full. A mí me gusta cuando Cordero dice que lo conoce, porque eso es lo que me da a mí la fuerza de que no estamos hablando disparate, Cordero. No estamos especulando, que sean otra cosa, pero aquí nosotros estamos resolviendo. Entonces nosotros vamos a tener más adelante la intervención de Joel Enrique, quien es amigo de aquí, de esta emisora, quien es amigo full de Cordero y que Cordero sabe que es una persona íntegra y que nosotros conocemos su trabajo en la defensoría de los más necesitados. Cuando él pueda, que se comunique con nosotros. Yo sé que él está por ahí. Lamentablemente no pudo estar hoy aquí porque es una persona que está bastante ocupada, pero sí dijo presente y en algún momento ese teléfono va a sonar y él nos va a llamar. Entonces, esa es la pregunta, esa es la cuestionante. ¿Qué se hace en esos casos? Nosotros sabemos de muchísimos casos donde hay hijos que han matado a sus padres, han acabado con hermanos. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? ¿Qué dice la ley actual cuando el Código Penal establece que no existe crimen si el acusado padece demencia? Entonces la familia dice que es una persona que fue diagnosticado hace muchísimos años atrás, que tenía su tratamiento. Entonces, yo le puedo decir que como conocedor de la condición mental y con vasta experiencia en temas con personas con cuadros mentales complicados, como el caso de la esquizofrenia y de la demencia, realmente son cuadros muy impredecibles. Entonces, yo te puedo a ti decir que hay personas que tienen esquizofrenia, que tienen demencia, que tienen una medicación correcta y pueden durar años sin hacer crisis. A veces no es el caso. Entonces, nosotros, lo que estamos directamente en el mundo de la salud mental, lo que tratamos con personas, nosotros sabemos a veces lo impredecible que puede ser el comportamiento del ser humano. Entonces, no estamos, ningún vecino, ninguna comunidad, nadie está preparado para eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reaccionar? ¿Cómo nosotros podemos intervenir? ¿Cómo yo, que soy vecino de Cordero y veo una situación de salud mental de un pariente o de otro vecino, no hacemos lo loco? Debe de existir siempre una comunicación, debe de existir la misma familia, no sé si es el caso, porque no tampoco quiero caer en especulación, pero uno siempre debe decir, mira, mi hijo tiene una situación. A veces es difícil, ¿tú sabes por qué? Porque tenemos mucho ego, tenemos la cuestión, pero lo que se ve no se pregunta. Lo que se ve no se pregunta. A veces en una casa nosotros escuchamos a los vecinos que los muchachos pelean mucho, discuten, pero que también el joven tiene una condición. Entonces, cuando nosotros tenemos una organización a veces, mira, mi hijo tiene una condición, mi hijo tiene esto,
nosotros también pensamos en cómo la sociedad nos puede ayudar. Yo voy a llamar ahora a Joel porque me dice que tiene un tema con su número. Yo le voy a estar marcando aquí a ver si podemos ponerlo al aire a través de mi micro. Tú lo puedes. Él tiene un tema con el teléfono. Él tiene WhatsApp, pero no tiene el número ahora mismo. Él me está llamando, déjame ver. Sí, buenas, Joel. Sí, buenas noches. Estás ahí, estamos aquí. Manuel Cordero también está aquí, muy emocionado de escucharte. Ok, muy buenas noches, Manuel, muy buenas noches, Rafael. Sí, estamos aquí en la Radio Nacional, tú sabes, 106.9, 102.7. Agradecido de que nos responda, de que responda a este llamado, de que nos dé un poco de claridad, con tu ojo visor, sobre tu experiencia en lo que ha sido la defensoría jurídica de muchas personas que hemos visto en situaciones de discapacidad, de salud mental. Entonces, ¿cómo se manejaría este caso, según tu óptica? Sí, muy buenas noches, Rafael, Manuel y todos los amigos y amigas que escuchan este programa tan interesante y tan importante para la familia, ¿verdad? Lo primero es comenzar lamentando este hecho. Decir que este caso es un hecho lamentable, que genera una tragedia y por vía de consecuencia trae un luto a la familia y a la sociedad dominicana. Y segundo, trataré de ser lo más prudente posible porque el tema o el proceso es muy reciente. Sí, sé claro. Que ya está en las manos de las autoridades y evidentemente hay una investigación en curso. Sin embargo, aquí tenemos una situación y es que conforme lo que se conoce y lo que se ha dicho, el joven al parecer tenía una alteración o una afectación de carácter mental. Incluso se ha llegado a decir que padecía de esquizofrenia. ¿Qué pasaría en este caso y cuál sería la situación jurídica de este joven? ¿Cuál es la posición jurídica de este joven ante esta situación? Bueno, el Código Procesal Penal de una manera inteligente ha previsto lo que es el procedimiento para inimputables. Nosotros escuchamos a la gente común decir con mucha frecuencia, bueno, es que una gente que tiene problemas mentales, o como dice el pueblo en términos llanos o despectivos, que no es el término que evidentemente utilizaremos en el transcurso del diálogo, sin embargo el pueblo dice que una persona que es loca no la meten presa. El loco tiene su papel y no lo meten preso. Sí, tiene un papel y no lo meten preso. E incluso muchas veces se entiende que esto puede ser hasta una etiqueta o una licencia de impunidad y no es así. El Código Procesal Penal ha previsto el procedimiento para inimputables y el procedimiento para inimputables ha establecido el espíritu del código que puede ser establecido por circunstancias aparentes, circunstancias personales aparentes del imputado. ¿Qué pasa aquí? Ahora tocará que se determine a través de las pericias correspondientes si real y efectivamente el joven que se envuelve en este triste y lamentable hecho tenía al momento de la comisión del hecho una alteración tan grave que no le permitió entender la consecuencia de su accionar. Porque si fuese contrario, que pudiéramos pensarlo, que la pericia que se realice a tal efecto o las evaluaciones dieran al traste de que ciertamente él tiene una alteración en sus facultades, pero que en el momento de la comisión de este triste hecho, él tenía comprensión de acción, entonces no sería tratado como un inimputable. Recuerden que el procedimiento para inimputables es un procedimiento especial. Lo que cabría en ese caso es el tratamiento o el procedimiento ordinario más bien. Esto evidentemente que nos da un panorama. Si nosotros verificamos la inimputabilidad, cuando la inimputabilidad se demuestra, obviamente que hay algo que debe tomarse muy en cuenta, que la inimputabilidad no se le demuestra al imputado, sino al juez. Y se demuestra a través de pericias, a través de peritos certificados que puedan establecerlo. Incluso se habla siempre del uso o de la evaluación a través de psiquiatras forenses. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay un aspecto interesante, porque el procedimiento para inimputable, que pudiese ser, acuérdense que la posición jurídica de este joven apenas se define, la investigación ha comenzado y será
las pericias que determinarán si le corresponde la aplicación del procedimiento para inimputables o si en su defecto se logra comprobar que al momento de la comisión de ese triste hecho tenía comprensión de acción, entonces sería el procedimiento común. ¿Qué toca cuando se aplique el procedimiento de inimputables? Ante la aplicación de ese procedimiento, lo que la ley ha previsto es una medida de seguridad. Es una medida de seguridad lo que la ley únicamente provee, el código y consecuentemente la ley 1206 sobre salud mental en República Dominicana, que establece que en el caso de la persona cuya inimputabilidad haya sido declarada por una sentencia, únicamente corresponde a una medida de seguridad. Esto nos genera ahora, nos lleva, Manuel, nos lleva, Rafael y amigos y amigas que nos escuchan, esto nos coloca incluso ante una crisis de salud mental en República Dominicana. La pregunta es, ok, de proceder, y no estamos haciendo juicios anticipados. No, para nada, para nada. Estamos especulando solamente. Sino que estamos ilustrando lo que evidentemente pudiera pasar, porque lamentablemente el hecho sucedió. Entonces la justicia tiene que darle una respuesta a esto, porque decimos que la condición de salud mental de una persona no se erige en una licencia de impunidad. La justicia debe dar una respuesta, y para que la justicia dé una respuesta que sea una respuesta apropiada, que sea una respuesta que corresponda en derecho, deben agotarse los procedimientos que legalmente se han establecido. Entonces, en esa misma línea tenemos una situación difícil. Ok, se dictaría una medida de seguridad en caso de que se demuestre la inimputabilidad. ¿A dónde iría? ¿A dónde iría? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los centros de salud mental especializados que tenemos en República Dominicana, propiciados por el mismo Estado, que está llamado como garante de la salud y como garante de la salud mental a proveer de los mecanismos de concreción? ¿Cuál sería el lugar a donde iría? Posiblemente los que me estén escuchando también se estén haciendo esta pregunta. Así es. Hasta yo me la estoy preguntando. Lo está preguntando. O sea, la ley 1206 sobre salud mental, que entiendo que a mi juicio también debe ser modificada, es casi un poema, porque habla de internamientos en centros especializados. Pero ¿cuáles son esos centros de internamiento especializados? ¿Cuáles son esos centros que tiene el Estado? No podemos negar que ciertamente, y es de nuestro conocimiento, que hay hospitales, el Estado tiene en algunos hospitales una unidad psiquiátrica, sí, claro que sí. Pero esas unidades psiquiátricas, debe decirse, Rafael y Manuel, las unidades psiquiátricas que tienen hospitales públicos, como es el caso del Hospital Vinicio Calventi, el Mocoso Puello también, no sirve para, o sea, no tiene las condiciones para internamiento, sí, sino para tratamiento ambulatorio. Eso y Manuel y Rafael, que es psicólogo en ejercicio, puede desmentirnos. No, eso es así, eso es así. Y no para tratamiento ambulatorio. Entonces tenemos una situación difícil, como el Estado, porque la salud mental está en crisis, y más en la población que de una manera u otra está envuelta en conflictos con la ley penal. ¿Qué ha pasado en la especie? Bueno, los jueces el Ministerio Público entonces tiene una obligación, que es la de investigar, y conforme lo que el Ministerio Público determine, pues en esencia va a obrar y va a peticionar lo que entiende que es pertinente, pero el juez tiene que tomar una decisión. Sí. Y si usted verifica, nosotros nos damos cuenta que la salud mental, por ejemplo, el que va a un centro de privación de libertad, las cárceles dominicanas, más que cárceles en materia de salud mental, son manicomios. Así. El mismo Estado, al no tener centros especializados para el internamiento, al final los jueces terminan dictando, en muchos casos, que no estoy diciendo que vaya a ser la suerte de para no anticiparnos, porque el proceso va diciendo cómo deben ser las cosas, pero en muchos casos los jueces dictan prisión preventiva, y una persona que tiene una condición de salud mental va a una cárcel sin ningún tipo de condiciones mínimas ni siquiera. Entonces, eso, cuando nosotros vamos a las cárceles, nosotros vemos que muchas veces las cárceles fungen como manicomios. Podemos decir que hay una crisis de salud mental en la población penitenciaria, y que esa población con problemas de salud mental en los centros penitenciarios pasa como una población invisible e invisibilizada. Nadie la ve. Pero lo que es importante es recatar, para que los amigos que nos escuchan
estén bien claros que lo que corresponde ahora es que la investigación y evidentemente las evaluaciones que se hagan puedan dar al traste si el joven imputado en este triste y lamentable hecho que cobró la vida de una persona e hirió a 5, pero que ha enlutecido familias, ¿verdad? Sí. Y que al final nadie ganó, sino que ha perdido Todos perdimos. la sociedad. Así es. Todos perdimos, porque eso da una lectura. Hemos descuidado los temas de salud mental. ¿Y hasta cuándo los temas de salud mental seguirán siendo invisibilizados? De la pandemia del año 2020 para acá, el comportamiento de la sociedad ha ido evolucionando por muchísimas razones. Sin embargo, la salud mental es un tema ausente en las políticas públicas del Estado. Así es. La salud mental es un tema ausente en los discursos políticos. La salud mental es un tema ausente en la aprobación de una serie de presupuestos en el Congreso Dominicano. Así la es. salud mental está ausente incluso en la misma actitud de la sociedad. Está ausente la salud mental. Bueno, yo te puedo decir, Joel, discúlpame, que tú sabes que estamos en radio y realmente es una cátedra lo que tú has dado, objetivamente es así. Yo quisiera que tú te presentes para que la gente sepa con quién tenemos el honor aquí, nuestro invitado a través de la llamada telefónica. Sí. Muchísimas gracias, Diego. Disculpen, sí, Manuel, Rafael, amigos que me escuchan, reiterar una vez más, Roberto Joel Enríquez, defensor público de la Oficina de Defensa Pública del Distrito Nacional. Estamos fungiendo allí. Además, fungimos también como defensor de los derechos de las personas con discapacidad y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Y ciertamente, cada vez que hay llamados como este, que se hacen de plataformas amigas como este programa que tanto aporta a la sociedad, entonces siempre acudiremos al llamado. Muchísimas gracias, Joel, de verdad que sí. Así es. Muchísimas gracias de mi parte. No te tuve aquí hoy porque todo fue muy rápido, pero espero verte pronto. Tú sabes que las puertas están abiertas aquí en esta emisora y espero que también continúes escuchándonos. Te envíe el enlace ahí para que me vea en vivo, que es el que dice IFA 1002. Y de verdad que seguiremos hablando sobre el tema y seguiremos debatiendo. Muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, Manuel, amigos que me escuchan. Un fuerte abrazo. Y siempre a la orden, me reiteraré por Claro, aquí, claro. Tiene que hacer presente, tiene que estar presente aquí. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, Joel. Muchísimas gracias. Amén. Así es, nosotros estuvimos hablando con el doctor Joel Enríquez, quien es de la Defensoría Pública, es una persona que está en la administración, que ve estos casos, porque no es que nosotros venimos aquí a bombardear, a inventarnos, a tirar puya, no. Señores, la salud mental es un tema vital, es un tema que a diario lo vivimos. Que es un tema difícil, sí, es un tema difícil, porque lo que son temas de salud mental, temas de discapacidad, temas de diagnósticos, de procesos de por vida, de enfermedades, de trastornos de por vida, son temas difíciles. ¿Por qué? Porque realmente no existe un libro, no existe un método que funcione, que te diga a ti, tú vas a guiarte por este camino con tu paciente de esquizofrenia, tú vas a guiarte por este camino con tu hijo con autismo y eso te va a llevar a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida en sí es un cúmulo de cosas impredecibles. Dicen los filósofos que la vida es un cúmulo de problemas y que nosotros nos vamos a pasar la misma resolviéndolo. Entonces, yo como profesional de la salud, como una persona que me dedico a la labor comunitaria, a la gestión social, al igual que mi compañero, al igual que Marixa, al igual que Joel también, que es un compañero de lucha, porque todos los que estamos a favor de la discapacidad, todos los que venimos a espacios de radio, que tenemos el privilegio de comunicar, tenemos un deber. Entonces, dentro de ese deber está llevarles esa información a la comunidad de cómo manejar esos casos. En otras sociedades, los temas de salud mental se manejan de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque ya las personas están alertas, entienden
en algunas comunidades, mira, ahí vive una persona que no le gusta que hagan bulla, o que no le gusta que le tiren la basura en su zafacón, o que tiende a ser agresiva. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo que a todo el mundo se le conoce la placa. En la sociedad, en el mundo real, cuando tú andas en la calle, la gente te mira y sabe quién tú eres, hasta por la manera de comportarte. Entonces, lamentablemente, este caso se ha repetido muchísimas veces, se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque la sociedad va a seguir creciendo y, como dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que se repitió, lo que se vivió hoy, quizá en un futuro se vuelva a repetir. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer como sociedad? ¿Cuál es mi recomendación a las autoridades, al Departamento de Salud Mental, de Salud Pública, a todas las instituciones que están involucradas en este gran engranaje? Es buscar nuevos métodos. Señores, miren, yo les voy a hablar de algo aquí que no sé si le va a caer bien a muchos profesionales, mis colegas, pero es una realidad. Nosotros estamos cansados de tantos banquetes, de tantas capacitaciones, de tantos diplomados, de tantos títulos, de tantas actividades que hacen los gremios, que hacen algunas instituciones, que al final a la sociedad no se le ve el resultado. La sociedad, la psicología dominicana, muchos profesionales se pasan la vida entera formando. Si usted llega a su consultorio y usted se va a encontrar con 200 títulos, con 200 diplomados, y nosotros tenemos una sociedad con una salud mental cada día más costosa, cada día más difícil, por más esfuerzo que haga el señor presidente, que lo hace. Incluso ayer o antes de ayer, él dijo que parte del presupuesto va a ser destinado para parte del presupuesto del 2026 se va a destinar a la ley de autismo, se va a destinar a la salud mental. La semana pasada teníamos a la doctora Marisa Botier aquí hablándonos, exigiendo respuesta de lo que es la ley. Tenemos una ley, pero ¿cuándo la ley entra en acción? ¿Bajo qué mecanismo entra en acción? Entonces el presidente está consciente. ¿Por qué? Porque la gente se lo dice y él ve. El presidente está conectado a las informaciones y él ve cómo esta sociedad, cómo las familias con autismo, que muchas son cercanas a él, a veces hasta le hablan y le exigen. Entonces él da una respuesta. Y qué bueno que dentro de la partida presupuestaria del 2026 se incluya la ley del autismo, porque realmente es como lo planteamos. Nosotros los padres con hijos con una condición, con hijos diagnosticados, que son aparentemente los que a veces tienen más voz y voto para reclamar ante la ley, porque la misma ley te manda un diagnóstico, pero también la ley debe de contemplar que hay familias que no tienen posibilidad de salir de sus casas, que no hay forma de que ese diagnóstico exista, porque no tienen forma de salir de esa loma de Jurumucú, de esa comunidad, de ir a un centro especializado. Entonces también se le debe buscar una solución. Se debe de activar lo que es la asistencia social. Muchos ministerios tienen esa coleta de asistencia social, pero la asistencia social se debe de llevar a una práctica y dejar de ser una teoría dentro de lo que es la salud mental. Muchos especialistas de la salud mental preocupados, conmocionados, compartiendo sus estados en las redes sociales de lo que son, de este tipo de cosas cuando pasan. Pero, ¿qué están haciendo ustedes por la salud mental en su país? ¿Cuántas capacitaciones están haciendo en los barrios, en los clubes? ¿Cuántas charlas gratuitas están dando? Ah, no, el psicólogo te dice, es que ya yo no trabajo de gratis. Yo me cansé de trabajar de gratis. Pero tú sabes qué, a veces no es trabajar de gratis, a veces es que por deber hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ¿hacia dónde vamos como sociedad? ¿Hacia dónde vamos como sociedad? Porque la sociedad no es solamente túneles, no es solamente edificaciones, no es solamente construcción. La sociedad tiene algo fundamental, que es la familia. Y que como núcleo de la sociedad, la familia también tiene a veces sus cruces que cargar, como es el caso de una discapacidad, como es el caso de un hijo con autismo, como es el caso de esas madres solteras que se fan con su muchacho a tirarlo para adelante, a criarlo, que cuando tienen 14 o 15 años se encuentran con un muro grandísimo. ¿Por qué? Porque a veces no tienen cómo llevarlo a una terapia especializada, porque el autismo no se queda en los 12 años. El autismo no se queda con la asistencia hasta los 12 años que da el CAI, un ejemplo, que dan algunas instituciones. Que bienvenida sea, que sirve de mucho. Yo le puedo decir que yo soy padre CAI
y muchas cosas que Enrique ha aprendido ha sido de los procesos de educaciones viales, procesos de informática, procesos de habilidades sociales, en los cuales a nosotros los padres se nos involucran a tomar terapia familiar y terapia grupal. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de esto. Cordero, no podemos nada más venir los jueves o los sábados o cualquier otro día que nos toque ante un micrófono a parafrasear lo mismo si no tomamos la acción. Si usted no ve la acción, si usted no llega al barrio de esa persona o de ese profesional y ve la incidencia social que tiene, cómo ayuda al vecino. A veces yo mismo, te voy a decir una cosa aquí, a veces yo mismo he llegado a mi barrio y yo veo dos vecinos que se están por caer a machetazo y a palo, y yo desde mi carro le voceo: ustedes se están volviendo locos, dejen esa vaina. Y yo logro conciliar esa situación. Pero si yo paso por ahí como que nada pasó, al otro día tengo que ir a beber café donde uno y al otro a visitarlo al destacamento. Y esa no es la sociedad que el dominicano quiere. Esa no es la sociedad que nosotros queremos para nuestros hijos. Nosotros queremos una sociedad en paz y con paz mental, y solamente se logra con la concientización y con la autoeducación. Tenemos que exigirle a las autoridades, cierto, pero también nosotros tenemos que cumplir como otra cuota, como ciudadanos y como padres, sobre todas las cosas. Porque no es el gobierno que va a criar a nuestros hijos cuando sean adultos. No es el gobierno que vaya a tu casa, Cordero: dame a los hijos tuyos que tienen autismo, que ya tú te vas a trabajar. No, eres tú como padre que tienes que josear, como dicen, porque nos tocó en el país caribeño. Como decía Pedro Mil, en el mejor país del mundo, el país de la maravilla. Entonces, tenemos que aplaudir que hemos tenido avances, porque le voy a decir la verdad. Tener una hora, la voz del autismo, en el Ministerio de Defensa, la cara del autismo en Sol, Azul Podcast, muchísimos espacios, podcast, programas de emisora que inciden en lo que es la sociedad. Eso es una gran luz, eso ha sido un gran avance. Antes no se hablaba de autismo. Antes hablar de autismo era hablar con qué se come eso. Se está investigando, eso nada más le da a los norteamericanos. ¿Por qué? Pero ahora tenemos una ley, pero también tenemos muchas familias, muchos padres que están empoderados, que me escriben, que me hablan, que me dicen: yo no puedo más, yo no sé cómo hacerme. Entonces nosotros, los que estamos un poquito más educados, y ni siquiera a veces que por un grado académico, porque antes de yo ser padre, yo estudiaba psicología en la UAS. Yo me matriculé en la psicología mucho antes de yo pensar casarme. Entonces me tocó tener un hijo con autismo, me tocó tener familiares y amigos que se han suicidado. Entonces, cuando uno está tan metido en lo que es la salud mental, cuando uno entiende la fragilidad de lo que es la mente humana, en que nosotros estamos aquí hoy inmersos en muchísimas cosas, o que usted está en el poder, pero mañana usted se ve sin nada. Mañana solamente es usted frente a un espejo. ¿Qué yo hice con mi vida? Y ahí te puede surgir una depresión. Te puede venir un estado de ansiedad. Como dice la gente, se te puede meter una loquera. Se te cruzaron los cables. Entonces ahí tienes que ir al psiquiatra. Ahí tienes que ir al psicólogo. Pero tú esperas un servicio de calidad. Y más que el servicio de calidad, tú esperas el lado humano del terapeuta que entienda lo que te está pasando. Porque es muy fácil nosotros como psicólogos a veces decir que tu hijo tiene autismo, que con terapia del hábil, con terapia del aprendizaje, eso se corrige. Ven a vivirlo. Ponte de este lado de la mesa. Vete a mi casa y dura un día con ese niño o con ese adulto. Porque en libros y en teoría nosotros no la sabemos todas. Y en la universidad de todo se dice. Oye, en la universidad se hacen todos los cálculos y se diseñan todas las estructuras perfectas. Llévala a la práctica. Que a veces tú tienes el mejor edificio construido y tú te encuentras que abajo hay un reguero de agua y tienes que parar la obra, como pasó aquí una vez. ¿Tú me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que revisarnos, los profesionales de la salud mental, el CODOXI, que hace también muchísimo aporte a la sociedad, con su presidenta, la licenciada Yani Mejía, que es mi amiga. Pero tenemos que dejar de hacer tanto diplomado y tanta vaina y tirarnos a la calle. República Dominicana está pasando una crisis de salud mental y no solamente se lo tenemos que dejar a las autoridades, porque las autoridades habilitaron la línea de salud mental que pueden llamar, habilitan 200 programas de salud mental en los cuales la primera dama y la vicepresidenta están metidas, pero nosotros la sociedad civil también tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos una llamadita en línea. Muy buenas noches, gracias por llamar a La Voz del Autismo. Hola, ¿cómo están? Rita. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí todavía. Apoyo a mi programa.
Ay, ay, te extrañamos muchísimo. Ya pronto nos volvemos otra vez. Quería compartir un poquito, escuchándote, Rafael, justamente en línea. Lamentablemente, la misma sociedad es que nos ha llevado a ser un poco indiferente con todo lo que está pasando. Lamentablemente la sociedad es que nos lleva a ser indiferente, a ser poco empático, no solamente con un pleito que está sucediendo, que seguimos de largo, un accidente. Es la misma sociedad que nos ha llevado a eso. Entonces, debemos procurar nosotros de seguir luchando porque seamos más empáticos nosotros que estamos dentro del mundo de la discapacidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar para que nuestro alrededor, nuestros vecinos, la comunidad, seamos un poco más empáticos, seamos un poco más condescendientes, que nos pongamos en el lugar del otro. Yo le decía a una persona, wow, después que yo tengo un hijo con discapacidad, yo entiendo muchas madres. A mí me pasó un caso hoy, le digo yo a una persona, mira, ese niño tan grande con pañal, y después digo yo, Rita, ¿por qué te expresas así si tú no sabes lo que esa madre está pasando? Tú no sabes si ese niño tiene algún problema. Entonces la misma sociedad es que no ha llevado a eso. Entonces tenemos que volver al origen, a de verdad preocuparnos, ser empático, dar la mano amiga. Dicen que el vecino es tu familia más cercana, porque es muy raro que una persona esté tan cerca de otro a nivel familiar, o sea, de sangre, que si pasa algo llega primero que un vecino. Entonces, debemos de tratar de ser más empáticos, de procurar saber cómo están los vecinos, si hay una señora mayor, un señor mayor cerca. Mira, Dios no lo agradece eso. Como dice un tío mío, en San Pedro, cuando pasa alitas, no lo agradece. Tú te preocupaste por esa persona que vivía solo, llévale una palabra de aliento, salúdalo a ver si amaneció bien, que uno nunca sabe. Entonces, mi llamada es para eso, como para recomendar y como para decirle a la gente, vamos a ser un poquito más humanos, más empáticos, vamos a procurar preocuparnos por los demás, no vivir como en esa, como dicen, como esa mecanidad, o sea, como mecánico de me levanto, me voy, llego, no sé qué, no sé cuánto, si el otro está vivo, si no está vivo, si murió, si no murió. No, señores, vamos a preocuparnos por los demás, porque la verdad que hemos perdido esa parte humana con el día a día, con el trajín. Sí, así es, Rita, de verdad que sí que... Bueno, mira, Rita, yo creo que esas son las mejores palabras ya para ir cerrando este espacio. De verdad que sí, eso que tú has dicho, de que debemos de preocuparnos por los demás, por los vecinos, por la comunidad. Qué privilegio de verdad que tú me acompañes en esta mesa y que tú tengas esos sentimientos, porque yo rara vez me gusta escribir notas y yo escribí varios puntos porque eran muchos temas interesantes. Y realmente el último punto, ya para cerrar el programa, es la importancia de Dios y la comunidad en la salud mental. Siempre en todas las conferencias, en todas las personas que a mí me preguntan sobre autismo, discapacidad, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero que yo le digo es encomendarse a Dios. Y me dicen, pero ¿cómo así? Si eso es lo último, ya no, eso es lo primero, porque esto es un largo viaje que solamente cuando la persona muere, usted muere, se termina. Entonces, eso es lo único que nos queda, encomendarnos a Dios, ser mejores vecinos. No es usted que se va a meter en un lío directamente, pero si usted puede tirar una voceadita o una llamada para evitar algo, evítelo. Porque realmente, como dice nuestra querida compañera, la licenciada Rita Hernández, eso, aunque usted no lo crea, Dios no lo agradece. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy el licenciado Rafael Soto. De verdad que me siento muy agradecido con este espacio y con esta administración. Muchísimas gracias al licenciado Manuel Cordero, que siempre está presente en los controles. Y recuerden que nos estaremos en otra entrega más este próximo jueves siguiente en lo que es La Voz del Autismo. Que Dios lo bendiga a todos.